anestésico local. ¿Qué son los anestésicos locales? Son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, temporal y reversible, sin afectar la conciencia del paciente. Una vez que el paciente puede ser afectado por alguna noxa, ya sea también un agente físico o químico, esa generación del dolor va a producir un potencial de acción en las células nerviosas. Ahí es donde el anestésico local va a ejercer su acción. Actúa sobre los receptores de membrana, provocando un bloqueo de canales de sodio. Esto va a hacer que disminuya la permeabilidad a la membrana de este sodio y bloquea la conducción nerviosa y la generación del potencial de acción. Esto se denomina como inhibición de la despolarización de la membrana, o sea que no se produce el dolor, no llega a la corteza cerebral la respuesta del dolor. Los anestésicos locales pueden tener diferentes clasificaciones. Según su estructura química, está compuesto este anestésico local por un grupo lipófilo, un grupo hidrófilo y una cadena intermedia. Este grupo lipófilo es responsable de la penetración, fijación y actividad del fármaco. El grupo hidrófilo permite llegar a la célula para cumplir su función. La cadena intermedia es la que le separa al grupo lipófilo del hidrófilo y pueden estar formadas por un enlace éster o amida. Esta va a influir en la liposolubilidad, toxicidad y duración de acción. Después también se la clasifica según la estructura química que habíamos hablado en ésteres o amidas. Dentro de los ésteres vamos a encontrar a la procaína y la tetracaína. Dentro de las amidas tenemos también diferentes tipos de anestésicos que son los que utilizamos en odontología porque tienen una menor generación de reacciones adversas. Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar a la lidocaína, a la mepivacaína, a la carticaína, que es la que usamos en la clínica, y a la bupivacaína. Luego también vamos a tener otro tipo de clasificación según la velocidad de inicio, que puede ser rápida, media o baja, y según la intensidad anestésica en alta, intermedia y baja. Con respecto a la cronología del bloqueo del dolor, vamos a tener en cuenta que las fibras que van a ser bloqueadas van a ser primero las fibras amialínicas y luego las fibras mielínicas, o sea, de lo más fino a lo más grueso. Las fibras beta van a estar encargadas de generar una vasodilatación, un aumento de la temperatura cutánea, ¿sí? Eso nos va a generar una vez que se introduce y empieza a actuar el anestésico local. Luego, rápidamente, va a actuar sobre las fibras C y las fibras A delta, y se genera una pérdida de la sensación de temperatura y un alivio del dolor. Luego, sobre las fibras A gamma, que va a haber una pérdida del tono muscular o pérdida de propiocepción. Luego, sobre las fibras A beta, una pérdida de sensación del tacto y presión. Y por último, sobre las fibras A alfa, que ahí tenemos la pérdida de motricidad y propiocepción también. ¿Qué particularidad vamos a tener con respecto al efecto del pH? Cuando existe un pH ácido en los tejidos, ya sea por una infección o por una inflamación, el anestésico va a disminuir su acción anestésica porque sus moléculas se van a ionizar más. El pKa de la solución es uno de los factores más importantes en la disociación constante de un agente específico. Eso ya los habíamos estudiado.
Y el pKa se puede definir como el grado de ionización del 50% de las moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el pH de la solución anestésica tiene los mismos niveles de pKa, 50% de la solución se va a encontrar de forma catiónica y el otro 50% se encontrará de forma básica. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la acción de los anestésicos locales? El pKa, la liposolubilidad, la unión a proteínas con respecto de los anestésicos locales a las uniones de proteína, la capacidad de difusión del tejido no nervioso y por última la actividad vasodilatadora. Los vasoconstrictores y los anestésicos locales. ¿Qué relación hay entre los dos? Primero vamos a hablar de la función de los vasoconstrictores, ¿sí? Van a generar justamente una vasoconstricción produciendo efecto sobre los receptores alfa-1. ¿Cuáles son los vasoconstrictores más conocidos y que se utilizan? La adrenalina o epinefrina. ¿Esto qué va a producir? Disminuye, al generar la vasoconstricción, va a disminuir la hemorragia, reduciendo el sangrado en la zona infiltrada. Va a disminuir la absorción del anestésico en el torrente sanguíneo, va a prolongar la duración del efecto y por supuesto que va a disminuir la toxicidad sistémica del anestésico. Al hablar de los vasoconstrictores debemos hablar de ciertas contraindicaciones. Podemos tener contraindicaciones absolutas, que significa que frente a estas patologías va a estar 100% contraindicada el uso de vasoconstrictores, como ser, por ejemplo, hipertiroidismo no tratado, feocromocitoma, hipertensión incontrolada, que significa que el paciente no esté medicado, arritmias refractarias, infarto de miocardio reciente, angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva no tratada, diabetes no tratada. ¿Por qué hablamos de ciertas contraindicaciones tanto absolutas y otras relativas? Una contraindicación relativa puede ser el hipotiroidismo, la hipertensión controlada, por ejemplo, porque tendemos a confundir, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que a estos vasoconstrictores también, al ser introducido a través del anestubo, ¿qué sucede? Se introducen en muy baja concentración a través del anestubo, en compañía con el anestésico. Lo importante de saber es que estos vasoconstrictores, como la adrenalina, se generan, tiene una secreción endógena. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo, frente a ciertas reacciones, como ser estrés, como ser miedo, ¿sí?, se van a disparar las secreciones endógenas de la adrenalina y generan una concentración muy alta en el organismo. Y estas concentraciones generan distintos tipos de reacciones que van a afectar a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos estas contraindicaciones absolutas y relativas para tenerlas en cuenta, de que en esos pacientes, si se presentan frente a una situación de estrés o de extremo dolor, pueden tener una concentración altísima de ese vasoconstrictor endógeno. Y que debemos tener precaución en ciertos pacientes, por eso se le dice contraindicaciones relativas, en ciertos pacientes como ser hipertensión controlada, por ejemplo, ¿sí?, que no le vamos a causar mucho problema al paciente poniéndole cierta cantidad de anestubo con vasoconstrictor porque es ínfima la cantidad de vasoconstrictor dentro de los mismos. Es una parte en 100.000, imagínense. Bueno, seguimos.
¿Cuáles son los efectos indeseados? Tenemos efectos tóxicos generales que generan los anestésicos locales. Ya hablando de ellos, seguimos. Quiero recalcar que los anestésicos locales tienen la particularidad de ser vasodilatadores. Por eso es que necesitan de la ayuda de los vasos constrictores para poder generar ciertas funciones que la sala anestésica de por sí no presenta. Entonces, volvemos a los efectos indeseados. Los anestésicos locales van a interferir en la función de distintos órganos en los cuales existe una conducción de impulsos nerviosos y puede tener efectos directos sobre el sistema nervioso central y todas las formas de las fibras musculares, ¿sí? El grado de estas reacciones secundarias depende directamente de la concentración del anestésico local que se alcanza en la circulación. ¿Qué significa esto? Nosotros usamos muy pocas concentraciones de anestésicos locales. Estos efectos indeseados son muy raros, pero tienen que saberlos, ¿sí? ¿De qué manera va a afectar al sistema nervioso central? Una vez que se absorbe, todos los anestésicos locales pueden causar una estimulación del sistema nervioso central, produciendo inquietud y temblores, que pueden llegar hasta llegar a ser convulsiones. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos una fase de excitación acompañada de náuseas, mareos, vómitos, convulsiones, alteraciones visuales. Después de esta fase de excitación, el paciente presenta una fase de depresión, que esta es la más grave, viene acompañada de una insuficiencia respiratoria, inconsciencia, coma, paro respiratorio y hasta puede causar la muerte del paciente. Con respecto al sistema cardiovascular, el sitio principal de acción es el miocardio. Allí el anestésico local disminuye la excitabilidad eléctrica, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. Los efectos cardiovasculares se ven solo después de alcanzar altas concentraciones sistémicas, como les había dicho, es muy raro en los odontólogos, pero deben saberlo, y producen efectos en el sistema nervioso central. En muy raras ocasiones, pequeñas cantidades de anestésicos inyectadas por infiltración pueden causar colapso cardiovascular y muerte. Generalmente, estas reacciones pueden seguir luego la administración intravascular inadvertida del anestésico. Por lo general sucede esto cuando contiene algún vasoconstrictor.